nacional, porque está toda la problemática de cómo se redacta una declaración, de cómo un documento final. Fue organizados con la Asamblea General y manifestaron claramente que ahora no se puede discutir de los asuntos indígenas entre estados o en cualquier otro lugar sin su participación activa. Y el título completo refleja la nueva alianza que se juega aquí. La Declaración de Pueblos Indígenas fue adoptada en 2007 a la mayoría de los estados miembros de las Naciones Unidas, y los 4 que lucharon en contra, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, cambiaron su posición para adoptarla en 2009 y 2010. Ahora no tiene oposición la declaración. El documento final de la Conferencia Mundial, cuya forma propia es digno de analizar, pero será para otra conferencia, fue adoptado por toda la Asamblea General con una sola reserva de la Santa Sede respectiva a la salud reproductiva y la posición de mujeres en el documento. Y hubo una reserva de Canadá presentada en forma escrita y depositada después, que se refiere a la cuestión del consentimiento libre, previo e informado. Y este documento final es un documento de acción, y para los pueblos indígenas ellos lo consideran como una base para la promoción de sus derechos, lo que en francés llamamos plaidoyer, y no sé cómo se dice esta palabra, ¿no? Advocacy en inglés. Bueno, la última forma de encontrar una autonomía a pueblos indígenas, antes que José nos explicará cómo va a pasar aquí en Chile, es a través de la resistencia fuera del espacio legal, no para oponerse frontalmente a la ley, ya que esto lleva a la represión armada del Estado, sino por no dejar que la legalidad inadecuada limite las posibilidades de reconstruirse, algo que podemos observar en el zapatismo, donde a través de los caracoles se construye una autonomía de hecho, bastante complicada también, pero ahí está en el camino. Y los zapatistas no van a las Naciones Unidas, no van a negociar su posición. Aquí voy a concluir esta presentación para dejar bastante tiempo para escuchar a José Marimán, como a Pepe Angoa y a ustedes, y les agradezco muchísimo por escuchar. Gracias. Muchas gracias, Irene. Y ahora tengo el placer de presentar a José Marimán, que me voy a salir un poquito del libreto que está acá. José quizás es de los intelectuales mapuche más importantes que hay en nuestro país. ¿No le gustó? No, adelante. Sí, quienes hemos seguido el tema mapuche lo conocemos hace mucho tiempo, desde que formaron el famoso Ligüen, un gran centro de estudios, quizás el primer centro propiamente de intelectuales y estudios mapuche que se hizo, sí, ¿no? Debe ser el primero, dice Rolf, que conoce estas cosas bien, ¿eh? El primer centro, digamos, que se formó en Temuco, y que, bueno, un grupo muy notable, digamos, de jóvenes intelectuales que sacaron algunos números de revistas, hicieron estudios, etc. Después José se fue a continuar sus estudios a Estados Unidos, terminó allá su maestría en Denver, Colorado, y luego sacó su doctorado, cosa que no lo sabía, ¿ya? En España, en Santiago de Compostela. José ha trabajado, quizás la persona que ha trabajado más en Chile, el tema de la autonomía indígena, y él ha sacado recientemente, bueno, hace un año atrás ya, un libro en la editorial LOM que se llama justamente Autonomía, y que quizás es lo que explica mejor cuáles son las distintas tendencias que hay hoy día sobre este tema tan central en Chile, ¿no? Finalmente, José participó en los últimos 6 meses en la Comisión Asesora Presidencial sobre la Descentralización de Chile, comisión
de una importancia enorme en términos generales del país. Hoy día en la mañana leí, no sé si será que recién se publicó el discurso de Esteban Valenzuela, que presidió la comisión, cuando le entregó el documento, me imagino yo, a la presidenta, y le señala las consecuencias que esto tiene. Y José, creo yo que él fue quien, él nos va a contar en detalle, él introdujo dentro de la Comisión de Descentralización el tema de la autonomía en el caso del sur. Quizás de eso nos va a contar un poco más, que es una manera institucional, a mi modo de ver, sumamente adecuada, digamos, de, por primera vez, por decirlo así, me atrevo a decirlo, ¿no? Por primera vez se introduce en un ámbito institucional del Estado la discusión formalmente de la autonomía regional. Así que le doy la palabra con mucho gusto. Bueno, gracias a Maribel Compuche. Buenas tardes a todos. Bueno, no es que yo me la haya pasado precisamente dedicado a este tema, ¿no? También lo he pasado bien en familia, con amigos. Mi tiempo está dividido en mí. Yo quiero decirles que en esta invitación que me hicieron para conversar sobre autonomía y en particular en el ámbito de los mapuches, ¿no? Que es un tema que para algunos de ustedes que han leído cosas mías, digamos, no hacen en absoluto. Voy a repetir algunas cosas ahí, excepto lo que estaba diciendo José al final, de conectarlo con esta experiencia de participar en esta comisión. Sin embargo, quiero decir que para llegar a ese punto voy a hacer un preámbulo primero para que ustedes no se ubiquen en las cosas que han ocurrido previo, ¿no? A eso. Voy a tocar 3 puntos, ¿no? Primero voy a decir cuál es el contexto que genera esta demanda, digamos, que parte de los 90, en mi opinión. La demanda misma, en qué consiste, digamos, de los pueblos indígenas, en este caso en particular los mapuches, ¿no? Que es lo que me preocupa a mí, o me ha preocupado por bastante tiempo, y finalmente, digamos, esto de la comisión, ¿no? Así, bien rápido. Voy a mostrarles esto. Esto está gritando, ¿no? Bueno, voy a decir primero, digamos, como contexto, que todo parte, digamos, del siglo XIX, ¿no? Esta historia, digamos, por los mapuches, en mi opinión. O sea, no hay que ir más atrás, digamos, a los españoles o no sé. Creo que nuestro problema, el problema de los mapuches, tiene que ver con Chile en específico y este periodo, digamos, es súper importante. El siglo XIX tiene se puede dividir, digamos, en 2 partes para mí, ¿no? La primera mitad del siglo XIX marca el inicio de esta relación, se crea el Estado y se crea con unas políticas, yo he dicho en varias oportunidades, zigzagueantes respecto, digamos, a los indígenas, no en particular, en general, digamos, y a los mapuches en específico. O'Higgins, ya lo saben ustedes, decretó la ciudadanía de los mapuches en el año 1819, al mismo tiempo invitaba a los mapuches reconociéndole, digamos, su independencia, reconociéndole su autonomía, lo invitaba, digamos, a hacer una especie de sociedad de varias naciones, ¿no? Las cartas de él van en esa dirección. No les quiero leer una así, pero cualquiera que haya leído historia, digamos, se va a aguantar esto. Pero junto, digamos, con esta visión o'higginiana del comienzo, no sé si se la creía mucho o no, eso no me cuenta, pero está en el papel y en lo que estamos recorriendo, digamos, a ver. También junto a esta posición hay otras, digamos, que pretenden liquidar a los mapuches, así de simple, ¿no? El mundo se mueve en esta voz política. A 4 años O'Higgins está creando un decreto de ciudadanía y que está invitando a caciques a conversar sobre construir un Estado conjunto de varias naciones. Hay crímenes, ¿no? Se invita a caciques a dialogar, a hacer parlamentos, se los mata en el caso de Arauco en particular, año 1823. El año siguiente, digamos, se está haciendo el Parlamento de Tapigüe, se reconoce en el Parlamento que no se puede cruzar el otro lado sur del Biobío, que hay que viajar con pasaporte, digamos, del lugar donde se pase. Se reconoce que los caciques mapuche, lonco, etc., como quieran ustedes usar el lenguaje para esta jefatura.
deben o pueden ejercer justicia en el caso de que chilenos cometan delitos, etc. Es decir, se reconoce, digamos, una autonomía de los mapuches. Pero finalmente, en la segunda mitad, ¿no?, del siglo XIX, se va a producir entre el año 61 y 83, finalmente el avance de los militares de los chilenos pasa en la guerra militar encima, los mapuches son derrotados militarmente y en consecuencia incorporados políticamente al sistema bajo esas condiciones, ¿no? Una guerra que destruye, digamos, la sociedad política mapuche. Este es el panorama, siglo XIX, ¿no? Esta es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta para explicar lo que viene ahora, digamos, en mi opinión, o lo que algunos intelectuales mapuches veníamos conversando desde ya los mediados de los 80, ¿no? Y que va a plasmar en algunas propuestas autonómicas. Los mapuches entonces son incorporados militarmente y políticamente al país en estas condiciones, no son reconocidos como sociedad, son integrados como individuos. Los derechos, digamos, no son colectivos, son derechos de cualquier ciudadano, aunque también aquí que conocemos un poco de historia sabemos que los derechos ciudadanos de este país han tenido, no solo aquí, ¿no?, a nivel mundial, en general un desarrollo bastante lento, ¿no? Sabemos que el derecho a voto, digamos, de las personas a fin del siglo XIX era escasísimo, había votos censatarios, había que tener propiedades para ejercerlo, de manera que muchos no podían ejercer este derecho. La edad también era un impedimento, las mujeres, digamos, recién consiguieron el voto a mediados del siglo XIX, 20, digo, en este país, por ahí por el 45-48. El voto se masificó en general como ciudadano, digamos, en los 70, ¿no? En la idea de que pudieran votar a los 18 años y el voto analfabeto, ¿no? Es decir, también la incorporación política de la gente, y en este caso de los indígenas en particular, fue lenta, bastante lenta. Y en realidad, cuando estaban consiguiendo sus derechos políticos, vino el golpe de Estado, digamos, y cercenó sus derechos de todo el mundo, de manera que la verdad es que la democracia es bien limitada, ¿no? Y en este caso para los indígenas. Bueno, llegamos aquí entonces. Yo me he saltado todo eso y quiero llegar a este punto. Yo diría entonces que lo que quedó a partir de 1883 a los mapuches fue tratar de incorporarse a la sociedad, ese era el proyecto, pero en términos políticos como clientela electoral además, ¿no? Y los problemas de demanda de las primeras organizaciones indígenas a la vuelta del siglo van a ser o van a estar orientadas en planos muy específicos, pero no cuestionando ese momento político, ¿no? Reivindicando cosas económicas, sociales, culturales, etc. Y entonces les voy a mostrar este cuadro, ya metiéndonos en el siglo XX, ¿no? Yo creo que en el siglo XX la relación entre mapuche y sociedad chilena se dio más o menos en estas condiciones, ¿no? El Estado tenía un proyecto para los mapuches desarrollado ya en la segunda mitad del siglo XIX, que era asimilarlos, ¿no?, en la corriente principal, convertirlos en chilenos, ¿no? Esa era para mí la idea. Y de otra parte, digamos, si es que hay un proyecto, de alguna manera, digamos, se empezó a formular eso, sobre todo, digamos, en la segunda mitad del siglo XX y particularmente el último, si hay un proyecto entre los mapuches, afirmar su identidad, ¿no?, afirmar su existencia como pueblo, como nación. Yo diría que entre estas dos realidades se ha desarrollado el conflicto mapuche, ¿no?, lo que llamamos conflicto mapuche. Ahora, sin embargo, fíjense ustedes, la mayor parte del siglo XX, las organizaciones mapuche no cuestionaron ese momento político de la incorporación. En general, digamos, sus reivindicaciones estuvieron transitando en el ámbito de la economía. Por ejemplo, se le usurpó tierra a partir de las primeras décadas del siglo XX, en particular los 30, y la gran lucha, digamos, de los mapuches fue por recuperar esas tierras que le habían sido usurpadas a sus títulos de merced, ¿no?, por el latifundio. La incorporación económica de los mapuches al mercado es más o menos marginal. La gente, digamos, produce algunos pequeños excedentes que va a intercambiar, pero va para comprar otros productos, qué sé yo, que no produce, qué sé yo, hierba, azúcar, lo que ustedes quieran, tecnología, digamos, media, digamos, como radio, pila o en fin, ¿no? Hay una pequeña, digamos, relación, pero no es una relación, digamos, de grandes productores intercambiando en un mercado para sacar riqueza. Segundo, en un plano de la realidad social, hay una débil inserción social de los mapuches. Yo diría que en este sentido, digamos, la situación de los mapuches va, digamos, en estas dos direcciones. De alguna manera, digamos, en perspectiva un proceso de asimilación, pero también
en términos de afirmación, porque esa incorporación de los mapuches en general siempre va por las clases populares, ¿no? de Chile. Relaciones sociales, los mapuches, digamos, se mueven a la ciudad, las tierras son escasas para contenerlo, en la ciudad van a ingresar los cordones populares, es raro, digamos, ver un mapuche en el barrio alto, por decirlo aquí de Santiago en particular, en general zonas, digamos, más marginales. En términos de cultura, yo diría que aquí el Estado ha avanzado bastante en los procesos de asimilación. Si nosotros, digamos, por ejemplo, tomamos la lengua como referente, algunos estudios dicen que solo el 16% de la población, otros incluso menos, habla mapudungun. Es decir, ahí el Estado, digamos, ha hecho un trabajo que ha definitivamente hecho que la lengua retroceda, ¿no? se pierda de alguna manera. Y algunos, que todavía continúan hablando, obviamente, digamos, afirman su identidad a través de la lengua. De hecho, la lengua es un ingrediente de cualquier cultura, digamos, que marca una diferencia, y algunos la cultivan de buena forma, ¿no? Y en un plano ideológico, yo diría, hay una aceptación racial débil de los mapuches por la sociedad chilena. Esto ha ido cambiando sobre todo este último tiempo, pero en general, yo diría que el siglo XX estuvo dominado por esto, ¿no? Una cultura chilena racista, digamos, que afecta, digamos, también el plano social, es decir, era difícil ver matrimonio de chilenos con mapuche, digamos, sobre todo en ciertos sectores sociales, ¿no? En las clases bajas los mapuches podían casarse incluso con personas no mapuches, pero a nivel, digamos, del sector alto de la sociedad eso es como difícil verlo, ¿no? Entonces yo diría que ahí hay varios elementos que van explicando hacia dónde se mueve. Yo pongo con algunas flechas segmentadas si esa cosa es ambigua, digamos, se mueve en una dirección u otra, ¿no? Pero lo que no está ocurriendo en el siglo XIX y ocurre hacia el final, la década del 90, es lo que yo pongo ahí como política de la impugnación al Estado. Es decir, el movimiento mapuche organizado en general estuvo, como digo, levantando organizaciones que estuvieron demandando o peleando por la restitución de las tierras que habían sido usurpadas, por derecho a educación bilingüe, ese tipo de cosas, pero nunca impugnaron el acto mismo de la incorporación, es decir, para formular a partir de ahí una propuesta. Ahora, ¿cuándo empieza a ocurrir esto? De alguna manera empieza a ocurrir en un punto en los 80, ¿no? Para mí y para la generación mía fue súper importante una resolución de ATMAPU, estábamos gritando en ese minuto, en ese movimiento, del año 83, que plantea la necesidad de crear un proyecto histórico para tratar de darle una interpretación global a la lucha en mapuche en vez de estar dependiendo de los partidos políticos y de proyectos socialistas, capitalistas o lo que fueran y tener una respuesta propia de eso. Algunas personas quedamos, jóvenes, digamos, en ese periodo, quedamos pegados con esta idea, seguimos dándole vuelta y a finales de los 90 comenzamos a elaborar, ¿no? a tratar de ensayar alguna idea. Y de ahí comienzan a surgir las primeras propuestas, ¿no? Que yo les voy a mostrar a continuación. Es decir, para mí, lo que representa a los 90, y en términos políticos, la demanda de la autodeterminación, la autodeterminación es un principio, ¿no? La demanda en específico es de autonomía, ¿no? Una forma concreta, digamos, de hacer realidad ese principio de autodeterminación. Lo que va a ocurrir entonces en los 90 es que se van a empezar a producir esta impugnación al Estado bajo la forma de las propuestas que vamos a ver a continuación. Y para entenderlo, quiero presentarles este gráfico muy grotesco de lo que es el Estado, ¿no? Para que tengamos la idea, ¿no? El Estado se compone de un territorio, una constitución, un conjunto de reglas, un aparato, digamos, administrativo, ejecutivo, arriba Sabirane, legislativo, judicial, y una población, ¿no? Que obviamente, digamos, es administrada por ese Estado. En el caso de Chile, además, implica en un nivel, la parte más ancha de este triángulo, la existencia de regiones divididas en provincias y también municipios, ¿no? Esta es más o menos la forma que toma el Estado en términos administrativos. La relación en Chile, un país hipercentralista, es vertical todo el tiempo, es decir, lo que se determina arriba, a nivel de la cúpula en el Estado, es lo que ejecuta el resto. Los funcionarios del Estado pueden ser masivos, están diseminados en todas las regiones del país, a lo largo de Chile, ¿no? Arica, Punta Arenas, y no hacen más que aplicar lo que deciden las autoridades a nivel central. Bueno, con este esquema en la cabeza quiero mostrarles lo que yo más o menos explicaba en algunos trabajos que he escrito.
En la mitad de los 90 se van a producir al menos estas tres visiones autonómicas, ¿no? De cómo resolver este problema entonces de una sociedad al interior de un Estado bajo dominación estatal. En 1990, el Centro de Estudio de Documentación Mapuche Ligüen planteó una propuesta de carácter pluriétnico, ¿no? Pensando en la idea de que un proyecto centrado exclusivamente en los mapuches podría tener una salida difícil, digamos, en un contexto en que en la región, que históricamente les pertenecía, habían pasado a ser minorizados, es decir, solo un tercio de la población era mapuche, en consecuencia digamos que el 70% restante no. Ligüen propuso entonces a la región, la Araucanía, como una región en la cual se pudiera sacar adelante un proyecto de autonomía bajo tres conceptos que son propios de la autonomía en cualquier parte del mundo, ¿no? Un gobierno regional autónomo, es decir, una autoridad política, en este caso un intendente o como quiera se llame, una asamblea regional autónoma, una especie de parlamento, ¿no? Y un estatuto de autonomía, es decir, un conjunto de normas creadas en la zona para poner allí aquellas cosas que representaran un nuevo pacto social o trato social con el otro sector, digamos, componente de la sociedad regional, que en este caso, digamos, los chilenos. Esta era la propuesta de Ligüen. No fue bien recogida y yo creo que incluso no lo es por el movimiento mapuche en general. Yo diría que había una gran discusión aquí entre plantear una propuesta pluriétnica y una propuesta basada exclusivamente en el grupo, ¿no? Esto ha sido un dilema que no ha logrado resolver las organizaciones. Hay gente, digamos, que está por un lado. El Consejo de Todas las Tierras en 91 y 92 planteó una idea de una región mucho más grande, algunos llaman a esto una propuesta maximalista. Consideró parte de la octava región, novena y hasta Chiloé, décima en ese minuto, para plantear allí que debían coexistir dos autoridades políticas, una mapuche y una chilena, que co-gobernaran, ¿no? Que lo hicieran juntos. Esta era la idea de la propuesta del Consejo de Todas las Tierras. Ahora, esta propuesta fue variada en el año 92, cuando el Consejo introdujo la idea de que en realidad cada una de estas autoridades debía gobernar para su grupo de pertenencia, ¿no? Y en el caso de la autoridad mapuche debía estar asesorada por un consejo de autoridades tradicionales, ¿no? Esta era la idea de ella. No hay mucha experiencia en el mundo respecto a gobiernos de este tipo, ¿no? A mí me parece que hay un lugar que es Andorra, en la frontera, digamos, española-francesa, donde hay un cogobierno catalán, digamos, y occidentano-francés, y eso es lo que yo sé. Hay otra, digamos, que se frustró, digamos, que en Camboya habían dos primer ministros, pero eso terminó hacia fines del 90, año 99-2000, y una guerra entre estas dos autoridades, una derrotó a la otra militarmente, y finalmente se acabó el sistema, operando de esa forma. Pero esta era una propuesta sobre todo para el mundo rural, ¿no? Esa era una de las características del concepto. La segunda mitad de los 90 trajo varias opiniones más, ¿no? Y nosotros aquí tenemos, por ejemplo, el año 96, ADMAPU, dirigentes de ADMAPU lanzaron la idea de que, dado que había un censo que había determinado que la población mapuche, me refiero al censo del 92, había establecido la población mapuche del orden del 10%, había que tener una representación en todos los aparatos del Estado de ese calibre, ¿no? Y en toda la región del país, ¿no? No había una discriminación muy grande en esto de parte de los dirigentes del MAPU, pero esta era una idea, ¿no? Que también se lanzó. El Consejo de Todas las Tierras, el mismo año 99, incluyó un ingrediente más, lo que ya había dicho la primera mitad del 2000, que tiene que ver con el hecho de que a nivel de la legislatura, en el Estado debía haber representación también indígena, escaño reservado. En este caso ellos proponían la existencia de 2 diputados, ¿no? En un contexto de 120. Luego nosotros tenemos ese mismo año, 99, la identidad atquenche, que, bueno, la segunda mitad de los 90 también trae una cosa interesante dentro del movimiento mapuche que al menos yo no la había visto durante los 80, ¿no? En los 80, mientras se estaba trabajando en contra de la dictadura, en crear organización,
la mayor parte de las organizaciones, ACMAPO y toda la fragmentación que se produjo ahí, la mayor parte de las organizaciones siempre trabajaron con un concepto identitario muy global que era mapuche, ¿no? Somos todos mapuches, esa era la idea. Pero en los 90, particularmente en la mitad de los 90, vio surgir una cantidad de identidades, ¿no? Microidentidades. Los mapuches comenzaron a denominarse nache, guanteches, larquenche, etc. Y esta idea, digamos, esta lógica produjo también algunas propuestas que escaparon ya a pensar la cosa en términos globales y empezaron a producir propuestas mucho más pequeñas. Por ejemplo, en este caso, los larquenches reclaman la idea de en la frontera, digamos, de la octava y novena región, por la costa, un consejo larquenche para 6 comunas colindantes, ¿no? Entre estas 2 regiones, ¿no? Entonces, esta es yo diría, una propuesta minimalista que es refrendada más tarde, digamos, también en el año 2004 por la entidad Nache, que también plantea que en esa área del Lumaco, digamos, también debería haber un lugar para algo de ese tipo. Es decir, aquí se refleja la idea de que ya no hay un proyecto nacional para los mapuches, sino que ya comenzamos a hablar de proyectos específicos para identidades específicas. En el 2000, el hoy día intendente de la región de la Araucanía, Huenchumilla, va a plantear algo que también va a ser bien interesante. Digamos, la idea recoge esta idea del 99 del Consejo de las Tierras, Aucán en particular, y plantea, digamos, que a nivel de las cámaras del legislativo, digamos, Senado y Diputados, debe haber una representación indígena, cuestión que ocurre, digamos, en varios países, pero también debe haber una representación a nivel de municipios, a nivel de gobiernos, digamos, estructura gubernamental intermedia, una representación, en el caso, por ejemplo, de los municipios, dice cada 5% de población indígena debería haber un representante. Y él plantea la idea de que hay que tener un registro electoral exclusivamente de mapuches, en ese caso, digamos, para que cualquier representación se haga por esta vía, no por una elección popular donde pueda votar otra gente. Bueno, lo que estoy diciendo entonces, digamos, es que estas son las primeras impugnaciones que se hacen al Estado, ¿no? Esta idea, digamos, de la incorporación. Ya no estamos pidiendo que nos resuelvan problemas nada más de tierra o de educación bilingüe, intercultural, etc. Aquí lo que se está diciendo, queremos en el fondo autogobierno, ¿no? Cualquiera de estas fórmulas tienden, digamos, al autogobierno. Compartido, en el caso de esta propuesta, o exclusivo, ¿no? Para el grupo. Y exclusivo en términos macros, como lo plantea el Consejo, o bien en términos muy pequeños, como lo plantea la identidad. Este es más o menos el esquema, ¿no? Además se empieza a desarrollar, durante el 2000 en particular, ya no hay propuestas, pero sí una discusión que va a ir despejando algunas ideas. Ya se empieza a conseguir la lucha no en términos de recuperación de tierras, es decir, de hectáreas, sino que lo que se plantea es que el problema que hay en disputa aquí es el territorio, ¿no? Hay un acto que se produjo en el siglo XIX, la incorporación mediante la derrota militar, la máquina militar que pasa, y lo que se pierde ahí es el territorio. Y en consecuencia, digamos, lo que está en discusión hoy día es el territorio, no, digamos, hectáreas más o menos, porque eso de alguna manera, lo dicen, digamos, acá, lo dicen al Consejo de las Tierras, lo dice Gualmau también, Gualmau Buen. Lo que pasa, digamos, con el reconocimiento de eso es legitimar, digamos, el acto, digamos, de la expoliación misma, y lo que hay que hacer es condenar eso, ¿no? Sentarse a negociar sobre un nuevo pacto, una nueva relación sobre la base de poner en discusión todos estos elementos que fueron constitutivos del acto de incorporación. Bueno, aquí estamos, ¿no? Hasta que yo diría que aquí hay un estancamiento. Los 90 para mí son bien productivos en esto, aunque no hay una discusión necesariamente entre unas y otras, pero se están lanzando ideas. Los 2000 no son productivos en esto, sin embargo hay una cantidad de intelectuales que están produciendo literatura, incluso hasta el día de hoy, que de alguna manera agregan contenido, digamos, a esta idea, ¿no? Fundamentan el derecho de autodeterminación. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado recientemente? Lo decía José hace un minuto atrás. Yo creo que esta discusión, que estaba muy centrada en el mundo mapuche, hoy día salió de ahí para situarse en un nivel de
digamos, impensado, que era el nivel de, en alguna medida del Estado, ¿no? Involucra a otros actores. El gobierno, digamos, formó una comisión sobre descentralización del país, una comisión transversal, desde representantes de la UDI hasta el Partido Comunista, representación de mujeres, hombres, etcétera, género, y la verdad, digamos, es que no mucha representación del mundo indígena. A mí me invitaron a participar, la verdad es que lo dudé bastante, me decidí a entrar. En algún momento, digamos, le dejé muy claro al presidente de que si las cosas no avanzaban en la dirección que yo quería, la verdad es que me iba porque no tenía ninguna confianza en que esto, digamos, fuera a ocurrir. Sin embargo, lo que comenzó a ocurrir ahí es lo que les muestro ahora. La Comisión de Descentralización sobre el esquema, digamos, de división del Estado que mostré anterior, creó este pequeño círculo, digamos, en la parte que correspondía a regiones. Es decir, acaba de proponer la presidenta de que el país debe transformarse en un país de regiones con autogobierno, es decir, avanzar hacia un estado de región autónoma, en el fondo, ¿no? Sin usar el lenguaje, digamos, para no herir a nadie, pero lo que hay contemplado ahí es la idea de autonomías regionales, ¿no? Autogobierno. Ahora, ¿qué significa autogobierno? En principio significa que las autoridades políticas van a ser elegidas, una cosa que no se hace el día de hoy. Los cores ya están siendo elegidos, los cores, digamos, empiezan a ser concedidos como parlamentos regionales, como asamblea. Cualquiera, digamos, en el futuro que quiera cambiar ese nombre y optar otro en vez de core, hoy día se están ocupando las instituciones que ya están, lo podrá hacer. La justicia en realidad va a opera, digamos, no se discutió tanto este aspecto, pero operaría con una lógica centralista en alguna medida, excepto en la región que yo les voy a comentar, la Araucanía. Y con, por supuesto, la posibilidad de algunas normas propias, ¿no? Por ejemplo, pasar una legislación regional que obligue, digamos, a crear leyes para hacer que tributen, por ejemplo, que se ocupan de empresas que participan en la protección de recursos, digamos, en la región. Bueno, este es el esquema, ¿no? Ya el poder, esa flecha amarilla ya nos expresa una dirección unidireccional, ahora muestra una especie de diálogo, digamos, entre regiones que tienen competencia y en consecuencia pueden discutir, ¿no? El poder, digamos, se divide. Y también una relación entre regiones, ¿no? Que pueden sacar proyectos en común o que tienen que discutir cosas en común. Bueno, yo no les voy a leer esto, mostrar, digamos, esta es la resolución en relación a la región pluriétnica, ¿no? A la Araucanía, región plurinacional multicultural. Pero les voy a decir que la comisión más o menos señaló estos puntos como un tema de discusión para decir, nosotros proponemos a la presidencia que en el caso particular de la región de la Araucanía, esa región debe ser declarada plurinacional, debe ser declarada multicultural y debe tener un estatuto especial. ¿Qué significa un estatuto especial? Una invitación a la gente, digamos, de la región para que, a través de un core que convoque, digamos, teniendo en consideración el derecho internacional, el Convenio 169, convoque una discusión que dé lugar a un nuevo pacto, digamos, entre los grupos que componen esa sociedad. Un pacto, por ejemplo, que aborde temas como esto, ¿no? Son temas, ¿no? A los cuales habrá que discutir. Por ejemplo, la denominación de la región. Para los mapuches resulta ofensivo, por ejemplo, la región sea llamada de la Araucanía, es un nombre impuesto, digamos, por el que coloniza, por el que lo derrota, de manera que la idea de llamarlo Gualmapuhuen, entonces, es una posibilidad que hay que discutir. De hecho, digamos, hay gente que dice, digamos, que está de acuerdo con que esa región se llame Gualmapuhuen, al menos a nivel de los componentes de la comisión. Gentilicio, digamos, cambiar una cantidad de nombres que existen en la región y que son también altamente cuestionados. Por ejemplo, hay una localidad que se llama Puerto Saavedra. Y Puerto Saavedra, digamos, un personaje que para el mundo mapuche, digamos, implica guerra, implica digamos, avasallamiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿por qué no discutimos eso y ponemos un nombre que corresponda a esa región, digamos, previo que fuera incorporada? Símbolos regionales, la bandera mapuche, por ejemplo, ¿no? De hecho, ya hay varios municipios en la zona que han tomado la bandera como propia. A mí me tocó participar en el 2011 en el municipio de Paracasa, en una
una ceremonia en la cual un alcalde UDI firmó un decreto en el cual por 6 días, o sea, perdón, digo 6 fechas o 8 fechas, digamos, importantes del calendario, se determinaba que la bandera mapuche debía estar ahí flameando junto a la chilena, ¿no? El día de los pueblos indígenas, de la mujer indígena, huachipanto, etcétera, etcétera. Entonces, si esa cosa, digamos, ya es parte de lo que han hecho varios municipios, un camino, digamos, que se ha ido recorriendo, entonces la idea, digamos, es que esa bandera incluso pueda llegar a formar, a ser un círculo regional, ¿no? Así como Magallanes tiene su bandera, otras regiones tienen su bandera, ¿por qué no? Idioma, por ejemplo, la oficialización del idioma, la adopción de él legalmente y por tanto el uso mandatorio de ella, la educación, la función pública, etc. Yo no quiero mencionar todas estas, ¿no? Nada más decirle, digamos, a esta. La G me parece súper importante también porque se determina, o la comisión dice, le sugiere a la presidenta, mire, por un espacio de 20 años, para crear nuevas condiciones, un nuevo escenario político en la región, lo que usted debería hacer es crear un core, digamos, al estilo de un parlamento, en el cual hubiera escaños reservados proporcionales al peso, digamos, sociológico que tiene esta población en la región. Es decir, 30%, si ese es el número, digamos, que representa a los mapuches, dentro de la región, el porcentaje, 30%, digamos, de ese poder debe estar garantizado, digamos, para el pueblo mapuche. Independiente, como ocurre, digamos, en nuestros casos, en Nueva Zelanda, en el caso de Moalí, como se conversaba antes, a poder ocurrir que incluso los partidos nacionales pusieran candidatos también para apoyar esta idea y al final, digamos, hubiese una representación mayor. Pero digo, por aquí se está desarrollando la idea. Pero hay un punto también bien importante que a la gente que ha leído esto a veces se les pasa por alto y que yo quiero comentar, que tiene que ver con esto que yo he marcado en verde. Dice, el mismo procedimiento para elaborar un estatuto con las características señaladas podrá extenderse a otras comunas, provincias y regiones. Es decir, en la discusión de la comisión, cuando se planteó esta idea, cuando se produjo el debate, hubo gente que dijo en algún momento, no sé si oponiéndose o no, pero dijo, ¿y por qué solo los mapuches?